Maestro, es un placer una vez más verlo por el Zoom y pues agradecerle, ¿no? A nombre de todos los residentes que estamos en este grupo y también neurocirujanos juniors que pues han salido y todavía necesitan que alguien como usted nos guíe y pues nos enseñe de toda la experiencia que usted ha tenido. El día de hoy vamos a avanzar tratamiento quirúrgico de adenomas hipoficiarios, pues con la experiencia del maestro, el doctor Álvaro Campero. Entonces, maestro, pues cuando usted guste podemos iniciar. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación a los residentes del 1 de octubre y a los residentes de México en general, y bueno, a toda la gente que está escuchando. Y voy a tratar de, un poco en una hora, hablar sobre la experiencia que nosotros tenemos sobre los adenomas hipofisarios. Si uno ve esta foto, es un corredor de maratón de Etiopía que en 1960 en Roma ganó la maratón haciendo un tiempo de 2 horas 15 minutos, Abebe Bikila. Y uno se pregunta con esta foto qué marca de zapatilla utilizó para hacer ganar y llegar en el primer puesto. En realidad, él ganó la maratón corriendo descalzo. Y eso un poco tiene que ver, y me gustaría empezar hablando de que los adenomas hipofisarios, si bien en algunos casos es necesario hacer la vía transcraniana, la mayoría de las veces los podemos resolver por vía endonasal. Y hay dos formas de resolverlo, utilizando el microscopio o utilizando el endoscopio. El microscopio, que es lo que se utilizó en años previos, y desde hace ya algunos años, una década o un poco más quizá, se utiliza cada vez más el endoscopio. Y pongo esta diapositiva porque tiene que ver con México y tiene que ver también conmigo. Esto fue un curso que organizó mi amigo Diego Méndez Rosito hace 2 años, y donde se hizo un curso de base de cráneo, donde fue teórico y también se pasaron cirugías en vivo. Y un día el doctor James Liu, que acaba de dar una clase magistral de cirugía de base de cráneo hace a 1 hora exactamente, él hizo una cirugía por vía endoscópica y yo hice una cirugía a través del microscopio. Y se estaba dando en simultáneo una cirugía y otra. Este fue el caso que yo operé, un macroadenoma centrado, sin extensión al seno cavernoso, con una extensión supracelular, y este es el resultado de la resonancia magnética después de la cirugía. ¿Por qué puse lo del corredor de maratón que corrió descalzo y después esto? Porque más allá de que, por supuesto, como cualquier cosa en la vida, tiene sus pros y sus contras utilizar el microscopio y lo mismo el endoscopio, lo más importante es el conocimiento del cirujano. Y hay muchos trabajos que hablan y comparan la vía endoscópica con la vía microscópica. Sin embargo, a mí me gustaría hacer hincapié en este artículo que lo escribió Honegger, que es un alemán que trabaja en Tübingen, y en realidad lo que él concluye, y digamos ya hay otros trabajos previos, lo más importante, más allá de utilizar el endoscopio o el microscopio, es la experiencia del equipo quirúrgico, no diría yo del cirujano, sino del equipo quirúrgico. Y se habla que por lo menos el centro debería realizar más de 25 cirugías endonasales por año. Esto es lo que nosotros hacemos en Tucumán, entre la parte pública y la parte privada, entre 4 y 5 casos al mes, que nos dan aproximadamente 50 casos al año. Y me gustaría siempre, trato de mostrar este caso, es un paciente con acromegalia, con un tumor, un macroadenoma, que no se ve con extensión al seno cavernoso, sino con una extensión supracelular y un compromiso del quiasma. Era un paciente de Bolivia que fue operado en Bolivia en 2 oportunidades, y acá se ve la resonancia magnética posoperatoria después de la segunda cirugía, donde se ve una inflamación del seno, pero
prácticamente no se tocó el piso de la silla y tampoco el tumor. Y en esta tomografía se ve claramente qué es lo que sucedió. Esta es la línea media, se abrió la cara anterior del seno esfenoidal del lado derecho, no del lado izquierdo, se nota claramente eso, por eso la mucosa está inflamada y probablemente en la cirugía se desvió hacia el seno cavernoso, empezó a sangrar y tuvieron que abortar la cirugía. Después nosotros realizamos la cirugía hace varios años por vía endonasal con el microscopio y con la resección completa del tumor y la remisión de la enfermedad. Nosotros de hace aproximadamente 4 meses hemos comenzado a hacer cirugía endoscópica y la verdad que desde hace un mes que hemos tomado la decisión de hacer solamente cirugía endoscópica. Tengo yo personalmente mucho más experiencia con cirugía microscópica que endoscópica, pero ya hicimos más de casi 15 casos con vía endoscópica, así que yo voy a dar mi punto de vista de cuáles son los pros y los contras que veo yo en este momento. Probablemente de acá a 2, 3 años cambie un poco mi forma de pensar. Pero en este momento diría, el endoscopio tiene una visión mucho mejor que la del microscopio porque es una visión ampliada, a diferencia de la visión tubular del microscopio. La ventaja del microscopio es que tiene una visión en 3D y que yo creo que es importante tener esa visión 3D, ahí es superior el microscopio, la iluminación es superior la del endoscopio, incluido los microscopios más modernos y más caros, pero sigue siendo mejor la iluminación desde mi punto de vista con el endoscopio. Y un problema que por lo menos yo todavía no me puedo acostumbrar, y es que el endoscopio se empaña, no sucede eso con el microscopio, y es un poco molesto muchas veces tener que entrar y salir, o irrigar con suero para evitar eso. El endoscopio puede utilizar 2 narices, a diferencia del microscopio que utiliza una, y no solamente tiene que, digamos, es una ventaja para el endoscopio en cuanto a la maniobrabilidad, sino que también nos ofrece más ángulo de trabajo. Es decir, si yo ingreso por la nariz izquierda, puedo ir mejor hacia el seno cavernoso del lado derecho y viceversa. También es importante destacar que el endoscopio ocupa un espacio, pese a que cuando usamos las 4 manos el endoscopio está pegado hacia la parte de arriba de la nariz, pero ocupa un espacio de la fosa nasal, en general del lado derecho, mientras que en el microscopio nada molesta en el trayecto. Pero es cierto también que está el autostático, que por ahí limita un poco los movimientos. Algo muy importante, con el endoscopio se puede tallar el colgajo nasoseptal, el rescue flap, etcétera, etcétera, que es muy difícil, por no decir imposible, con el microscopio. Nosotros lo hicimos en alguna oportunidad, pero es bastante incómodo tallar el colgajo nasoseptal en el caso de que nosotros queramos cerrarlo eso con un colgajo. Y por último, con el endoscopio se puede hacer cirugía extendida, y yo creo que esa es la principal ventaja del endoscopio, mientras que con el microscopio es muy difícil, por más que tengamos un cordoma de clivus o que queramos resecar un craneofaringioma retroquiasmático, es mucho más difícil con el microscopio, y ahí la ventaja es muy grande. Acá yo puse esto, que ¿qué es lo que quiero decir? Que con el endoscopio se popularizó la cirugía, sobre todo los adenomas hipofisarios. ¿Esto qué significa? Que antes, en la época previa al endoscopio, solamente algunos cirujanos, o neurocirujanos, mejor dicho, realizaban la cirugía hipofisaria. Mientras que hoy día, con el advenimiento del endoscopio, cualquier neurocirujano que se asocia con un otorrino que hace nariz puede operar un adenoma hipofisario o incluso una cirugía extendida. ¿Y por qué puse que es una ventaja y pequeñita también una desventaja? Porque, digamos, la cirugía o mejor dicho, el tratamiento de los adenomas hipofisarios no solamente implica ir y sacar una masa que está a nivel celar, supracelar o paracelar, sino que también implica entender la patología hipofisaria, que es muy diferente al resto de la patología que nosotros estamos acostumbrados a tratar, como puede ser un meningioma, un glioma, un schwannoma, etc.
Esto es algo que nosotros lo tenemos en este momento y que tiene que ver con la curva de aprendizaje. Es una cirugía bastante más larga con el endoscopio y mucho más corta con el microscopio, porque nosotros ya estábamos acostumbrados a hacerlo con el microscopio. Seguramente a medida que pase el tiempo, esto se va a ir disminuyendo y acercándose a lo que es lo que era la cirugía microscópica con nosotros. Yo, ¿por qué pongo esta foto? Siempre que hablo de anatomía, intento poner una foto del doctor Roton, porque yo aprendí y estoy muy agradecido de él. Pude hacer un fellow con él y aprender todo lo que es neuroanatomía. Y esta foto es del doctor Basso, del profesor Basso, que fue mi jefe durante mi residencia y es de quien aprendí yo a hacer la cirugía endonasal transesfenoidal. Así que de paso aprovecho para hacer un homenaje y darle las gracias por todo lo que yo he aprendido. ¿Qué es lo interesante de los tumores hipofisarios? Pueden ser pequeñitos, como en este caso, pero muy sintomáticos, o grandes o gigantes, como en esta diapositiva que podemos ver acá. Pueden ser centrados en la línea media o pueden extenderse lateralmente hacia el seno cavernoso, como podemos ver en este corte coronal. Podemos tener glándula por arriba del tumor que sirve como tapa para prevenir la fístula de líquido cefalorraquídeo durante la cirugía, o puede ser que la glándula se haya desplazado hacia el costado y no hacia arriba, lo cual hace, ya lo vamos a ver más adelante, que se produzca lo que nosotros llamamos barrera celular débil, con muchas posibilidades de tener fístula de líquido cefalorraquídeo a través de una vez resecamos la parte más superior del tumor. Y por último pueden ser tumores sólidos, como se ven acá, o tumores quísticos, como vemos en esta diapositiva. Y probablemente los tumores hipofisarios son de las pocas patologías intracranianas, por no decir la única, que no solamente puede dar manifestaciones neurológicas, sino que también da manifestaciones clínicas. Es decir, un paciente con Cushing en la mayoría de las veces no consulta por un cuadro neurológico, sino que consulta por un cuadro clínico. Y de ahí que yo me refiero que cuando nosotros vamos a operar un adenoma hipofisario, no solamente es ir y resecar, sino comprender cómo es esa patología, esa fisiopatología de la enfermedad hipofisaria. Cuando nosotros vamos a tratar un tumor de hipófisis, cuando llega a la consulta o cuando ingresa a la guardia, por un lado tenemos que intentar solucionar los problemas que se han generado a través de ese tumor, pero además tenemos que evitar no generar nuevos problemas. ¿Cuáles son los problemas a solucionar? La hipersecreción en los tumores funcionantes y el síndrome compresivo, en la mayoría de los casos, en los tumores no funcionantes. Pero además tenemos que intentar no generar nuevos problemas. Básicamente, lo más frecuente, una fístula de líquido cefalorraquídeo con una posible meningitis, generar un panhipopituitarismo, sobre todo en personas jóvenes que quieren, por ejemplo, tener hijos el día de mañana, y por supuesto lo que es general para cualquier resección tumoral del sistema nervioso y del cuerpo en general, que es evitar que no haga un sangrado en el posoperatorio. Con respecto a la técnica quirúrgica, voy a hablar un poco más de lo que es la técnica con el microscopio y algo de lo que estamos haciendo ahora nosotros con el endoscopio. Entonces voy a empezar con esto porque es lo que yo más experiencia tengo y me gustaría transmitirlo en esta clase. Básicamente yo divido, o nosotros dividimos la cirugía hipofisaria en la posición, la etapa nasal, la etapa esfenoidal y la etapa celar. Que no hay mucha diferencia, por lo menos como lo hacemos nosotros, entre la utilización del microscopio y la utilización del endoscopio. Respecto a la posición, acá sí cambia un poquitín. Nosotros con el microscopio queremos llegar a este punto, que es la línea media por un lado y una línea que pasa por debajo de los ostium del efenoides. Ese es el punto donde nosotros queremos llegar. Nosotros hicimos un trabajo anatómico y estudiamos dónde estaba ese punto, y ese punto se encuentra 4 centímetros por delante siguiendo el borde superior del arco cigomático y 2 centímetros por arriba. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros marcamos
en la cara, en la parte lateral del cráneo, dónde está el punto esfenocelar, y trazamos una línea de tal manera que esa línea entre la entrada en la fosa nasal y el punto esfenocelar sea paralelo al piso del quirófano. De tal manera que nosotros ponemos el microscopio paralelo al piso del quirófano y es muy difícil que nos vayamos hacia el clivus o hacia la fosa anterior. Esta es la posición, es prácticamente sentado, semisentado, la posición que nosotros utilizamos en este tipo de cirugía. Esto lo publicamos, fíjense, hace 11 años, en el año 2009, y lo llamamos punto esfenocelar, y es de esa manera como nosotros colocamos al paciente. Esta es una cirugía. La paciente utilizamos cabezal de Mayfield, de Sujita, lo que sea. Siempre marcamos en el muslo, en el tercio medio, en la parte superior del tercio medio del muslo, por si es que necesitamos sacar un pedacito de grasa, y esa es la posición del paciente. Algunas veces nos tenemos que adecuar, como en esta situación, fue el año pasado en un curso en Oruro, en Bolivia, donde hicimos una cirugía para el curso, no había cabezal de Mayfield, entonces con una tela adhesiva y un cabezal de los que usan los anestesistas, pudimos también poner utilizando el punto esfenocelar. Pero si uno tiene el cabezal con los pinchos, es mejor para que no se mueva. Con respecto a la etapa nasal, nosotros tenemos acá la línea media y en general trabajamos entre el tabique y el cornete medio. El cornete superior está muy por arriba, lo vemos al final cuando ya estamos accediendo a la cara anterior del seno esfenoidal, y con el cornete inferior nosotros no nos metemos. Entonces, vamos directamente por el orificio de la nariz, no cortamos la mucosa adelante. Entonces, con el separador de Killian aplastamos el cornete hacia lateral y así llegamos a la cara anterior del seno esfenoidal del lado derecho. Como es muy importante tener la línea media, entonces ahí sí coagulamos y cortamos la mucosa, fracturamos el tabique hacia el lado izquierdo, la mayoría de las veces ingresamos por la nariz del lado derecho y así llegamos a la línea media. Es muy importante en esta cirugía acceder a la línea media. Entonces acá estamos viendo esa primera etapa nasal. Colocamos un cotonoid con adrenalina para que la mucosa, digamos, vaya disminuyendo su irrigación. Acá estamos con una aguja de punción lumbar. Esta es la cara anterior del seno esfenoidal, o sea que vamos bien profundos. Nosotros inyectamos silocaína con epinefrina en la mucosa de la cara anterior del seno esfenoidal. Ahí estamos coagulando en forma vertical, todavía no hemos fracturado el tabique, la mucosa, es decir, ahí estoy tocando el hueso de la cara anterior del seno esfenoidal. Y ahí con el propio Killian fracturamos el tabique, entonces esto es la línea media, esto es derecho y esto es izquierdo. Ahí ya colocamos el autostático que nos permite utilizar las dos manos. Y con el monopolar o con el bipolar es muy importante liberar toda la mucosa de la cara anterior del seno esfenoidal. Esta es la línea media, esto es el ostium del lado derecho y ahora estamos buscando el ostium del lado izquierdo. Nunca abrimos la cara anterior del seno esfenoidal hasta que no está totalmente expuesto el ostium de un lado y el ostium del otro lado. Es decir, línea media, ostium del lado derecho, ostium del lado izquierdo, punto esfenocelar que como dijimos, se encuentra en la cara lateral de la cabeza, 4 centímetros por delante y 2 centímetros por arriba del conducto auditivo externo. Con respecto a la etapa esfenoidal, esta es una foto maravillosa de mi amigo Felipe de Alencastro, de Porto Alegre, Brasil. Es muy importante abrir ampliamente la cara anterior del seno esfenoidal. Con el microscopio es muy difícil que nosotros podamos ver nervio óptico, receso óptico carotidio y las carótidas. Con el endoscopio sí se puede ver, con el microscopio es muy difícil, pero así todo nosotros tratamos de abrir lo máximo que se puede. Y esto es muy importante y les recomiendo sobre todo a las personas jóvenes, es decir, dejar la parte inferior del piso del seno esfenoidal, esta quilla que siempre nos va a ayudar a saber dónde está la línea media. Porque si nosotros no tenemos esto, muchas veces, sobre todo si el seno no es
muy neumatizado, nos podemos confundir o no saber exactamente dónde es la línea media. Tener también mucho cuidado con los tabiques, recordar, esto se lo dice constantemente, pero lo volvemos a repetir, que muchas veces los tabiques se van hacia la carótida. Entonces, si bien la cara anterior del seno efenoidal la podemos fresar con una fresa comedora, cuando ya estamos fresando los tabiques, es muy importante hacerlo con una fresa diamantada, porque si no, si nosotros astillamos esto, puede lesionar la carótida y tener un sangrado intraoperatorio. Y acá me gustaría detenerme en esto. Yo no tengo conflicto de interés con nadie y lo pongo a esto porque considero que es de las cosas más útiles en cirugía endonasal transefenoidal. Son estas fresas que se llaman transnasales, que tienen una curva perfecta para que nosotros podamos trabajar sin que nos tapemos. Tenemos comedoras y tenemos diamantadas, y la verdad que desde mi punto de vista es algo extremadamente útil. Entonces acá lo estamos utilizando, línea media, ostium del lado izquierdo, ostium del lado derecho. Entonces empezamos en la cara anterior del seno efenoidal con una fresa comedora. Ahí no hay prácticamente nada que uno pueda lesionar. Por supuesto que también se puede comer con una Kerrison, pero el hecho de utilizar la fresa hace que vayamos más rápido y sobre todo en la parte inferior donde está la quilla es más sencillo de hacerlo con la fresa y no con la Kerrison. En general nosotros retiramos la mucosa, salvo que sea muy delgada, la sacamos. Es cierto que muchas veces tenemos un poco de sangrado, pero eso nos permite trabajar un poco más cómodo. Ahí estamos con el drill, fresando los tabiques. Recordad que esos tabiques en general se van hacia la carótida. Usamos un poco de drill y un poco de Kerrison. Acá ya se empieza a ver la silla turca, la carótida paraclival del lado izquierdo. Ahí estamos con una fresa. Recordar que ya en los tabiques intentar utilizar una fresa diamantada, carótida paraclival del lado derecho, carótida paraclival del lado izquierdo y la silla turca a este nivel. Fíjense que es muy importante entonces hacer una apertura amplia de la cara anterior del seno efenoidal. Y por último, la etapa celar. Y acá me gustaría mostrar ejemplos quirúrgicos porque es de la mejor manera que nosotros podemos aprender, mostrando lo que nos pasó, las cosas buenas y las cosas no tan buenas. Este es un trabajo que publicamos en el primer número de la revista argentina de neurocirugía, que pusimos nuestra experiencia. En este caso todavía no habíamos empezado con la parte endoscópica, sino que todos los casos fueron operados con el microscopio, tumores hipovisarios que habían tenido un buen seguimiento antes, durante y después de la cirugía. Y bueno, estos son los que se excluyeron. En total, en este trabajo de 6 años, reclutamos 211 pacientes, de los cuales no funcionantes eran 112, acromegalia 52, Cushing 26 y prolactinomas 21. Algo importante, el 76% eran macro y el 24% micro, y el 38%, o sea, un número importante, tenía NOSP grado 3 o grado 4. Entonces veamos cómo fueron nuestros resultados con los adenomas no funcionantes. La resección total se pudo lograr en el 75% de los pacientes, y esto es muy importante. De los 112 pacientes, 88 presentaron déficit visual preoperatorio. De esos, el 94% mostró una mejoría bien marcada en el postoperatorio. Entonces voy a mostrar algunos ejemplos. Una mujer de 74 años con un macroadenoma no funcionante, una cuadrantanopsia bitemporal. Acá vemos con extensión supracelular en la línea media, no se va hacia paracelular, el quiasma bien desplazado hacia arriba. Acá podemos ver el campo visual un poco más marcada la cuadrantanopsia del lado derecho. Esta es una paciente de Santiago del Estero, que es una ciudad que queda, un estado que queda al lado de Tucumán, hacia el sur. Entonces acá ya en la etapa celar, ahí estamos, hemos abierto, abrimos en general en forma circular la dura madre. Este es un tumor
con una buena consistencia, lo cual nos permite de alguna manera utilizar la pseudocápsula del tumor e intentar resecar en bloque. Aunque es un tumor grande, es difícil poder resecarlo completamente en bloque, pero vamos sacando de a pedazos grandes. Tratamos en la medida de lo posible, sobre todo si la consistencia nos permite, utilizar más el disector y la cureta usarla para, digamos, no para traer pedacito por pedacito. Cuando el tumor es muy blando, por supuesto, ahí sí hacemos pedacito por pedacito. Ahí estamos ya en la parte superior y por eso es que es muy importante la experiencia y haber realizado varias cirugías para poder diferenciar. Fíjense que esto es ya el diafragma celular, la barrera celular, más que el diafragma celular, con parte de glándula. Estamos tratando de sacar los últimos pedacitos de tumor. Ha descendido ya la barrera celular y eso es ya al final de la cirugía. No tenemos salida de líquido cefalorraquídeo en esta situación y ahí vemos la resonancia magnética de control con el quiasma totalmente descendido y liberado, y acá el campo visual, el preoperatorio y el campo visual posoperatorio. Otro ejemplo, un varón de 38 años con un macroadenoma no funcionante, con una hemianopsia del lado derecho. Nótese que acá vemos glándula hacia el lado derecho, es muy importante interpretar la resonancia magnética, no vemos glándula hacia arriba, nosotros llamamos a esto una barrera celular débil, ya lo vamos a ver por qué. Es decir, cuando hay glándula hacia acá arriba, de alguna manera nos sirve como tapón para no entrar en contacto directo con la aracnoide y con el espacio subaracnoideo. Tenía más que nada una hemianopsia del lado derecho, pero no muy marcada. Acá vemos la resonancia magnética de control, el quiasma que vuelve a su normalidad, el tallo hipofisario, la glándula que nosotros preoperatoria la habíamos visto acintada del lado derecho, que ya hace como una pelotita, y acá en el corte sagital, también con una silla turca vacía, el tallo hipofisario, la glándula acá abajo, el quiasma que se encuentra totalmente libre y el campo visual posoperatorio con un campo absolutamente normal. Este es un paciente de otra provincia que queda cerquita de Tucumán, que se llama Catamarca, de 39 años, con un cuadro de apoplejía, de cefalea y parálisis completa del tercer nervio. Ahí se ve la hiperintensidad característica. Recuerden que básicamente cuando tenemos una apoplejía puede ser o necrótica o hemorrágica. Esto es una apoplejía más bien necrótica. Acá vemos el corte sagital con la hiperintensidad a nivel celular y supracelular, con un déficit visual mayor del lado derecho. Y acá ya estamos con la cirugía, resecando. Fíjense que es como si fuese miga de pan. En línea general son cirugías bastante sencillas de resolver. Y nótese al final cómo vemos esto, que es la barrera celular. Tenemos una barrera celular fuerte, ya lo habíamos visto en la resonancia magnética preoperatoria. Fíjense cómo bajó la barrera celular con parte de glándula que está aplastada hacia arriba. Y esto lo veamos en la resonancia magnética. Esa línea blanca que nosotros vemos acá nos está marcando que ese paciente tiene una barrera celular fuerte y que hay pocas posibilidades de que tenga fístula intraoperatoria. Al final de la cirugía, en la resonancia postoperatoria, el quiasma, el tallo hipofisario, la glándula que cae y se ensancha un poco, y el campo visual postoperatorio que recupera prácticamente todo, queda todavía con una pequeña cuadrantanopsia del lado derecho y acá en el corte sagital. Otro ejemplo, otro cuadro de apoplejía, pero una apoplejía hemorrágica. Acá nótese en la tomografía, se ve densidad de sangre celular y supracelular, con un déficit visual muy marcado de los dos lados. Acá nótese que en la resonancia en el T1 no se nota tanto, pero en el T2, fíjense que se ve hipointenso, ¿sí? Por la característica de la sangre. En el corte sagital, exactamente lo mismo. Y la resonancia magnética de control con el quiasma que vuelve a la normalidad, el tallo hipofisario, la glándula que queda del lado derecho y el campo visual postoperatorio que quedó todavía con un pequeño déficit, sobre todo en la cuadrantanopsia del lado izquierdo, pero recuperó
bastante de la visión. ¿Qué sucedió con nuestros pacientes en relación a acromegalia? Que son 52 casos. Fueron 21 micro y 31 macroadenomas. La remisión global, es decir, contando los micro y los macro, fue del 75%. En los microadenomas tuvimos una remisión luego de la cirugía del 95% y en los macroadenomas una remisión del 61%. Pero en estos casos que no tuvimos remisión en los macroadenomas, todos tuvieron un grado de extensión al seno cavernoso importante, grado 3 o 4 de la clasificación de NOSP. Vamos a ver algunos ejemplos. Un microadenoma, ¿sí? No parece nada muy complejo. Fíjense la glándula, y la glándula continúa, y en esta parte no se ve glándula. Acá sí, en este corte coronal vemos glándula. Es decir, que tenemos una barrera celular fuerte y acá probablemente una barrera celular débil. Es decir, cuando nosotros estemos trabajando, acá podemos ir con el aspirador o con una cureta o con un disector más tranquilos, pero en esta parte, en la parte más superior y anterior, tenemos que tener mucho cuidado para prevenir la fístula del líquido cefalorraquídeo durante la cirugía. Entonces ahí ya estamos con el color característico de la acromegalia, que muchas veces son bien blanquecinos. Ahí estamos con el disector tratando de separar, tiene una consistencia más bien blanda. Ahí estamos con la curetita. Muchas veces, como les decía, es difícil poder hacer una resección, o por lo menos a nosotros muchas veces nos cuesta hacer la resección en bloque. Y nótese, esto es la glándula, lo que habíamos visto en la resonancia, y eso es aracnoides. Es decir, esa aracnoides es lo que nos marca una barrera celular entre débil y fuerte. Cuando nosotros vemos aracnoides, por más de que no haya salido líquido cefalorraquídeo, nosotros colocamos un pedacito de grasa, en general un pedacito de gel foam y cola de fibrina para prevenir la fístula de líquido cefalorraquídeo en el postoperatorio. Porque está descrito, por más de que no venga líquido en el intraoperatorio, puede venir líquido en el postoperatorio. Y acá vemos la resonancia de control con el tallo, la glándula. Es muy importante no solo resolver el problema de la hipersecreción, sino también dejarlo con una función hipofisaria normal. Y acá en el corte sagital, el quiasma, el tallo hipofisario y la glándula. Otro ejemplo, una mujer de 54 años. Y nótese en este caso que de nuevo la glándula está desplazada hacia la derecha, un poco hacia el seno cavernoso, y acá hacia arriba no hay glándula. Y en el corte sagital también podemos ver que hay glándula hacia atrás, pero no se ve esa línea gruesa hacia arriba. Es decir, que yo tengo que estar prevenido que puedo tener salida de líquido cefalorraquídeo en el intraoperatorio. Entonces, acá estamos con la cirugía, ese aspecto blanquecino, en este caso es un macroadenoma, hicimos una apertura más grande de la dura madre, ahí estamos resecando, muy blandito, es difícil resecarlo en bloque, y nótese que acá aparece esto oscuro. Esto oscuro es una barrera celular débil, que ya lo habíamos visto previamente en la resonancia magnética. Es decir, es solamente aracnoides. La glándula está desplazada hacia la derecha de la paciente, entonces esto es aracnoides. Es muy difícil si uno quiere hacer una resección completa y buscar una remisión. Ahí está la glándula pegado en la pared medial del seno cavernoso de ese lado. Es muy difícil que uno pueda lograr una remisión completa y que no tenga alguna filtración de líquido cefalorraquídeo. Entonces, si tenemos una fístula intraoperatoria, en este caso puntual, no es por algo que hicimos mal nosotros como cirujanos, sino porque la barrera celular, en este caso, es débil. Ahí vemos la resonancia de control, el quiasma, el tallo, la glándula desplazada, remisión endocrinológica de la paciente. Y ahí en el corte sagital. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un tumor con extensión al seno cavernoso? Esta es una mujer de 45 años con una acromegalia con extensión al seno cavernoso. Entonces acá vemos una barrera celular que está buena, una barrera celular que podríamos decir que es fuerte. Sin embargo, en el corte coronal vemos que tenemos una barrera celular fuerte del lado derecho, sin embargo, del lado izquierdo esa línea no se ve muy bien. Pero por otro lado vemos
una extensión hacia el seno cavernoso del lado izquierdo. Es decir, esta es la carótida cavernosa y vemos tumor del otro lado. Acá vemos que pasó, es decir, un NOSP grado 4. Por lo menos en nuestra experiencia vamos a ver si ahora podemos modificar eso algo con la técnica endoscópica, pero con la técnica microscópica nosotros sabemos y le explicamos al paciente que es prácticamente imposible que logremos remisión de la enfermedad con este tipo de resonancia magnética. Sin embargo, es muy importante hacer una resección lo más amplia y radical posible, porque después es más fácil continuar el tratamiento con octreotide o con algún medicamento similar. Y acá es muy importante siempre estudiar el corte parasagital. Entonces acá vemos la carótida que viene, el codo posterior, la parte inferior, y acá la parte superior. Fíjense cómo está el tumor a ese nivel, ¿sí? Y acá vemos la resonancia de control en la parte central, que está muy bien, con el tallo hipofisario, la glándula, silla turca vacía, estamos muy contentos. Y acá también, fíjense que la glándula está hacia la derecha, lo habíamos visto, esto es el huequito que quedó, todo esto es glándula. Sin embargo, nótese que acá eso seguramente es tejido tumoral que está dentro del seno cavernoso. Entonces, esto hace que no suceda la remisión. Por supuesto que bajan los valores de GH, bajan los valores de IGF-1 y es relativamente sencillo de manejar la mayoría de las veces con medicamentos. Y también queda la opción eventual de enviar a radiocirugía. Fíjense que el quiama está lejos del quiama, o sea que también se podría eventualmente, si es que no es efectivo el octrotide, se puede enviar a radiocirugía. Pero eso es el problema que nosotros tenemos. En la acromegalia que no hemos podido tener remisión, han sido, en la gran mayoría de los casos, por extensión al seno cavernoso con un grado NOSP 3 o 4. ¿Qué pasa con la enfermedad de Cushing? En este trabajo específicamente son 26 los casos, hemos logrado una remisión global del 81%, en los micro del 84%, en los macros del 71%. Y voy a mostrar algunos ejemplos. Esta es una paciente con un microadenoma con una barrera celular fuerte. Eso a nosotros nos gusta ver esa línea blanca por arriba del tumor porque sabemos que tenemos pocas posibilidades de tener una fístula intraoperatoria, una paciente super Cushing, como podemos ver. Ahí estamos abriéndola, usamos bastante magnificación con el microscopio, hemos abierto el piso de la silla turca en forma cuadrilátera, ahí estamos abriendo en forma circular la dura madre y hacemos exactamente lo mismo siempre, un disector que mira hacia abajo, otro disector que mira hacia arriba, tratando de encontrar la pseudocápsula. Ahí tenemos un pequeño sangradito que viene de la pared medial del seno cavernoso del lado izquierdo, se va desarmando un poco el tumor, usamos un poco de aspiración, un poco de disector. Lo importante en los Cushing específicamente es donde tenemos que poner nosotros lo mejor que sabemos hacer, porque no tiene otra opción el paciente. En la acromegalia el paciente tiene la opción del octrotide, en los prolactinomas, ni hablar, la mayoría son súper efectivos a través de la cabergolina, pero en el Cushing no hay nada que los pueda ayudar, salvo el ketoconazol como medicación preoperatoria para que estén un poco en mejor condición. Estamos con el aspirador ya en la dura madre del dorso, estamos levantando la glándula, fíjense, es la dura madre del dorso, raspamos, buscamos, nos quedamos, cuando ya creemos que hemos sacado todo el tumor, lo mismo seguimos 10, 15 minutos más hasta estar seguros. Eso es la glándula, que ya la habíamos visto en el preoperatorio, es decir, una barrera celular fuerte. Y acá vemos la resonancia magnética postoperatoria, el quiasma, el tallo, la glandulita, en el T2 que se ve que queda una silla turca vacía, pero queda glándula por debajo, es muy importante. Eso también, sobre todo una mujer y joven y que quiere tener hijos, y probablemente de las cirugías más gratificantes en neurocirugía es la enfermedad de Cushing. Es decir, el paciente después de 3, 4, 5 meses es otro paciente que cambió radicalmente.
Veamos este otro caso, una mujer joven de 36 años con este microadenoma, y nótese que acá no tenemos línea blanca por arriba de la parte superior del tumor. Es decir que por la resonancia magnética nosotros podemos decir es una barrera celular débil, y por más que sea un microadenoma tenemos chance de que tengamos fístula de líquido cefalorraquídeo intraoperatoria. También una paciente super Cushing, nótense la estría, había hecho una erisipela, es decir, la paciente estaba muy mal, había hecho tratamiento con ketoconazol durante un mes para mejorar un poco la parte preoperatoria. Y ahí estamos en la cirugía, similar a la anterior, un cuadradito, después en forma circular, y ahí estamos con el tumor, que en este caso es un tumor más firme, entonces con esta pincita lo vamos agarrando y con el disector lo vamos separando. Sabíamos que la glándula estaba pegada hacia el lado derecho del paciente, es muy importante tener una buena resonancia magnética y saber interpretarla. Ahí estamos sacando el tumor y nótese que cuando hacemos ese desgarro del tumor, empieza a venir líquido cefalorraquídeo. Y nosotros nos acordamos que tenía una barrera celular débil. Entonces, la fosa hipofisaria totalmente libre, y fíjense el orificio, es decir, ahí no hay dura madre, no hay glándula. Es decir, que la salida de líquido no tiene que ver con la maniobra que nosotros realizamos como cirujano, sino que tiene que ver con la anatomía propia del paciente. Siempre cuando tenemos esta situación, ponemos grasa y después cola de fibrina, y no ponemos drenaje espinal en el postoperatorio, por lo menos en una primera etapa. Y acá vemos al final la resonancia magnética, la grasa que hemos colocado, lo puse sin contraste para que se note la grasa, la glándula hacia el lado derecho, el quiasma, y la paciente que cambió radicalmente con remisión de su enfermedad. ¿Qué pasa con los prolactinomas? Cada tanto tenemos que operar un prolactinoma, sobre todo los prolactinomas que son resistentes a la cabergolina o que se generan muchos efectos colaterales. No tenemos muchos, son 21, microadenomas son 9 y macroadenomas, microadenomas 9 y macroadenomas 12. ¿Qué es lo importante? Que los microadenomas, en todos los microadenomas de prolactinoma en todo hemos logrado la remisión de la enfermedad. Y esto también, y se está discutiendo en el mundo, que digamos ya en algunos lugares los microprolactinomas se indica cirugía, porque la tasa de remisión de un microprolactinoma es muy alta en equipos que tienen mucha experiencia. No así en los macroadenomas, donde hemos tenido una remisión apenas del 50%. Vemos un ejemplo, una mujer de 19 años con este macroadenoma, pero un macroadenoma pequeño, con resistencia al tratamiento. Acá se ve con el tumor y al final con la barrera celular, una buena barrera celular, el quiasma, el tallo y la glándula con una remisión. Y este es un caso interesante, un paciente que estaba en tratamiento con cabergolina, que iba relativamente bien, hace una apoplejía. Recordar que los pacientes que están con tratamiento médico, ya sea la acromegalia con el octreotide o los prolactinomas con la cabergolina, pueden hacer una apoplejía. Este era un paciente que estaba ciego de un ojo por una lesión directa que había tenido en globo ocular, y hizo por la apoplejía una hemianopsia del otro ojo, del único ojo que veía, así que indicamos la cirugía rápida. Ahí se ve, digamos, la parte de la sangre, fue una apoplejía más bien hemorrágica. Al final todo libre, se ve la resonancia de control, muy bien, el quiasma que bajó, el tallo, la glándula, etcétera. Sin embargo, este paciente no logró remisión, sigue con los valores de prolactina elevada. No había problema porque el paciente respondía bien a la cabergolina, así que después operamos la apoplejía precisamente por el déficit visual y porque no tenía un ojo, visión de un ojo, perdón, y después siguió con la cabergolina. ¿Cuáles son las complicaciones en esta serie que nosotros tuvimos? 24%, y esto es muy importante, diferenciar lo que es fístula intraoperatoria de líquido cefalorraquídeo de fístula posoperatoria. Si bien tuvimos 51 casos con fístula intraoperatoria, 24%, porque somos bastante agresivos
con los tumores para tratar de lograr remisión en los funcionantes y una resección completa en los no funcionantes, y en todos los casos colocamos grasa y cola de fibrina. De estos 51, solo 5 presentaron fístula posoperatoria. Es decir, que la fístula postoperatoria fue muy baja, del 2,3%. En estos casos nosotros colocamos drenaje lumbar externo. Y de estos 5 pacientes, un solo paciente requirió una recirugía para hacer un buen taponaje, porque no fue suficiente con el drenaje lumbar externo. En el caso de la diabetes insípida, 14% presentó diabetes insípida transitoria, pero solo un 3% diabetes insípida definitiva. Un 2%, es decir, 4 casos de esa serie presentaron epistaxis, pero no mientras estaban internados, sino en el postoperatorio alejado, a los 2, 3, 4 o 5 meses. En todos los casos se hizo arteriografía, pensando que podía haber un pseudoneurisma. En ningún caso se vio una lesión de la carótida. 4 pacientes presentaron un hematoma de la Loge quirúrgica y desafortunadamente en un caso presentó un deterioro visual que fue definitivo. Bien, entonces vamos a hablar ya, algo hablamos de la fístula del líquido cefalorraquídeo. Entonces me gustaría mostrar este ejemplo, una mujer de 60 años con acromegalia. Acá vemos que la paciente tenía una silla turca vacía y el tumor que se había metido, había horadado la silla turca y estaba en el seno esfenoidal. Esto fue un caso, acá vemos el tallo, parte de la glándula y el tumor. Entonces uno sabe que si va a operar un tumor en un paciente con una silla turca vacía, tiene altas posibilidades de tener una fístula de líquido intraoperatoria y postoperatoria. Entonces acá estamos con el video de la cirugía, abrimos la cara anterior del seno esfenoidal y ya estamos resecando el tumor que estaba prácticamente todo en el seno esfenoidal, pero la verdad con mucho cuidado de que no se nos abriera la silla turca esa que teníamos vacía. Acá podemos ver la glándula, esto es la glándula que nosotros le estamos levantando con la cureta mientras estamos resecando tumor que se encuentra por detrás, tumor que está pegado al dorso de la silla. Fíjense, esto es la glándula. Entonces, esto es lo que hizo cambiar nuestra mente. A partir de ahí dijimos, el mejor tabique que separa el líquido cefalorraquídeo del tumor es la glándula. Y a partir de ahí nosotros empezamos a hablar de barrera celar. Cuando yo era residente y se operaban muchas hipófisis en mi servicio y bajaba luego de resecar el tumor, se decía, vino el diafragma celar. Esto no es diafragma celar, esta es la glándula que está aplastada por el líquido cefalorraquídeo que golpea desde arriba. Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos a pensar, wow, muchas veces tenemos glándula que ha sido empujada hacia arriba por el propio tumor y esa glándula es la que sirve como tabique para separar el líquido cefalorraquídeo del tumor. En este caso, esta era la situación. Es decir, había una buena barrera entre la glándula, entre el tumor, y el líquido cefalorraquídeo, y que era la glándula. Y acá vemos el control postoperatorio. Y a partir de ahí nosotros publicamos este trabajo que fue el primero que empezamos a hablar de la barrera celar, junto con Juan Villalonga y con el profesor Basso, porque siempre se hablaban de los factores de riesgo, el índice de grasa corporal, la forma del tumor, si se metía en el ventrículo, etcétera, etcétera. Pero un microadenoma también puede tener fístula del líquido cefalorraquídeo. Un macroadenoma con extensión supracelular baja también. Entonces nosotros introducimos este concepto de barrera celar. Entonces, puede haber una barrera celar fuerte o débil. Dos ejemplos, esta era la acromegalia, este era el Cushing. Acá vemos la línea blanca, es una barrera celar fuerte en un microadenoma. Acá no vemos la línea blanca porque la glándula está hacia la derecha, pegado a la carótida, por lo tanto es una barrera celar débil. Este es el paciente que tenía una apoplejía, barrera celar fuerte, tiene más de 1 milímetro hacia arriba y es completo. Acá fíjense que la glándula está hacia la derecha, son parecidos a los tumores, barrera celar débil, la paciente con acromegalia. Veamos este ejemplo, una mujer de 40 años con acromegalia.
veo esta resonancia magnética, tallo hipofisario, glándula que le envuelve por arriba y el tumor por debajo. Y acá que le hace como un sombrerito. Entonces yo sé que cuando esté con la cureta o con el disector o con la aspiración a este nivel, yo sé que la glándula va a ser mi barrera para que no tenga una fístula de líquido cefalorraquídeo intraoperatorio. Entonces en ese caso es una barrera celular fuerte y después de la cirugía hacemos la resección, la glándula cae, se abre un poco la glándula porque primero está aplastada por el tumor como un acordeón y después se abre y es lo que uno habitualmente espera encontrar. Otro ejemplo, una paciente de 51 años con un macroadenoma no funcionante quístico. Entonces acá vemos quiasma, tallo medio aplastado hacia arriba y fíjense que vemos una barrera celular fuerte. Muy importante, tratar de ver esa barrera celular en una resonancia magnética en T1 y con gadolinio. Fíjense que en el T2 lo puse a propósito, más en este caso que una lesión quística, no se puede diferenciar muy bien lo que es barrera celular, si es una barrera celular fuerte o débil, ¿no? Entonces, barrera celular fuerte, resonancia postoperatoria. Tallo, la glándula que se engruesa un poquitito, por decirlo, quiasma, tallo y la glándula. Otro ejemplo, una paciente con acromegalia. Este fue el único caso de esa serie que nosotros tuvimos que reoperar porque tuvimos fístula intraoperatoria, tuvimos fístula postoperatoria, pusimos un drenaje espinal y así todo seguía perdiendo y tuvimos que taponar. Ahora, nótese lo que es la resonancia magnética. El tallo, la glándula con algo de tumor ahí adentro, pero fíjense cómo sigue esto por acá. Es decir, acá no hay nada, es decir, acá está directamente el aracnoides y el líquido cefalorraquídeo. Entonces eso es una barrera celular débil. Yo ya tengo que ir pensando que voy a tener que sacar grasa, que probablemente tenga que utilizar cola de fibrina o necesite un colgajo nasoseptal, etc. Entonces, resonancia magnética de control, la glándula que se engruesa un poquitito, que va hacia atrás, la resección completa de la lesión, pero sin embargo, con esta paciente sufrimos mucho porque pese al drenaje espinal hizo una fístula postoperatoria. Otro ejemplo, una mujer de 67 años con un macroadenoma no funcionante. Nótese que no se ve esa línea blanca que a nosotros nos gusta ver, se ve una línea blanca acá atrás, pero no acá arriba. Entonces una barrera celular débil, yo ya tengo que estar preparado. Siempre nosotros de rutina en las primeras 24 horas pedimos una tomografía de control. La tomografía de control nos permite, por un lado, saber el grado de resección que nosotros realizamos y también nos permite ver si hay algunas burbujitas de aire, porque muchas veces no tenemos fístula de líquido intraoperatorio, no nos damos cuenta, la mayoría de las veces sí nos damos cuenta cuando viene, pero algún caso puntual no, pero sí con la tomografía rápidamente se ven esas burbujitas de aire y nos permiten saber que sí hemos tenido salida de líquido cefalorraquídeo durante la cirugía. Muy bien, y esta es la resonancia magnética de control, que de rutina nosotros lo pedimos a los 3 meses de la cirugía, donde está el quiasma, el tallo hipofisario, la glándula acá aplastada hacia abajo. Otro ejemplo, una mujer de 62 años con un macroadenoma no funcionante, y acá vemos un tumor en la región celular que se mete hacia el seno esfenoidal y va en busca, se mete acá un poquitito en el seno cavernoso entre la carótida por arriba y por debajo. Pero ¿qué nos llama la atención? Que vemos glándula del lado derecho y vemos nada del lado izquierdo. Entonces, ¿cómo clasificamos esto? ¿Es una barrera celular fuerte o es una barrera celular débil? Entonces, después que nosotros empezamos a pensar en las cosas, nos dimos cuenta que también existía la posibilidad de que la barrera celular sea mixta, es decir, que tenga una porción que sea fuerte y una porción que sea débil. Y en gran medida esta idea es gracias a este neurocirujano, Tomás Ries Centeno, que es un poco el que empezó a notar, él trabaja en Fleni con el doctor Servio, empezó a notar que también podía ser, podría existir un concepto mixto. Y nosotros lo publicamos
también en diciembre del año pasado en la World Neuroscience. Y acá vemos la resonancia de control. Y muchas veces la resonancia de control nos ayuda a entender. Fíjense. Entonces nosotros tenemos el quiasma, tenemos la glándula. ¿Y por qué decimos que era débil de este lado? Fíjense, se ha resecado todo acá, pero prácticamente no hay glándula, sobre todo en el T2 podemos ver. Es decir, acá esto nos servía como taponaje, pero del lado izquierdo no. Otro ejemplo es una chica de 29 años, también con un macroadenoma no funcionante, de una ciudad, de una provincia que queda un poco al sur de Tucumán, que se llama Córdoba. Si nosotros vemos el corte sagital, vemos que hay una barrera celular fuerte. Sin embargo, en el corte coronal vemos que hay glándula del lado derecho, pero no hay glándula del lado izquierdo. Entonces, este es otro ejemplo de una barrera celular mixta. Por eso es importante ver bien el corte coronal y bien el corte sagital. Barrera celular mixta, y acá vemos la resonancia magnética de control, el quiasma que vuelve a su normalidad, una silla turca vacía, fíjense, la glándula que se veía del lado derecho y muy delgadito del lado izquierdo. Y también nosotros seguimos más adelante con esto, sobre todo con el gran empuje que tiene en relación con esta idea, que es Juan Villalonga. Hicimos un trabajo para validarlo con anatomía, que lo pueden leer con respecto a lo de las barreras celares, y también en pacientes más ancianos, que lo hicimos junto con los pacientes que operó el doctor Servio en Fleni. Muy bien, me gustaría hablar algunas palabras con respecto a la técnica endoscópica. Y acá yo quiero decir que a diferencia de la técnica microscópica, con el endoscopio uno necesita sí o sí armar equipo quirúrgico. Con el microscopio uno empieza y termina la cirugía solo. Con el endoscopio, como se opera a 4 manos, necesita trabajar en equipo. Y yo tengo la grandísima suerte de contar con Juan Villalonga, que es neurocirujano y que estuvo especializándose sobre todo en Nápoles con el doctor Capabianca y Cavallo en endoscopía, y Agustín Martínez Font, que es él es Agustín y él es Juan Villalonga, que es un otorrino que se formó en el Hospital Italiano en Buenos Aires y que realmente ha hecho que nuestra curva para pasar de lo microscópico al endoscópico sea relativamente fácil, y de hecho nosotros ya hacemos hoy día y de hace ya un par de meses todo por vía endoscópica en forma completa. Es lo mismo, posición etapa nasal, esfenoidal y celar. Esta es la posición que yo he encontrado más cómoda con el endoscopio. Yo prefiero ponerle los pinchos, aunque Agustín, que es el otorrino, al principio prefería sin pinchos, pero para mí es mejor con los pinchos. Me gusta elevarle un poco la cabeza, sobre todo por la posición de la muñeca, porque si queda muy horizontal, tengo que girar mucho la muñeca y es un poco incómodo. Por más de que nosotros tallemos con gajos nasoceptales, rescue flap, etcétera, etcétera, todas las variantes, siempre marcamos por si necesitamos sacar un poquito de grasa. Nos sentimos muy cómodos con el tema de la grasa. Y voy a mostrar algunos ejemplos que hicimos con Full Endoscopy. Este es un paciente varón de 52 años con un macroadenoma no funcionante quístico. La verdad que yo en un primer momento, o mejor dicho, pensábamos que era un quiste de la bolsa de Radke, pero bueno, al final resultó siendo por anatomía patológica un adenoma hipofisario. Fíjense, tiene una barrera celular fuerte, tanto en el corte coronal como sagital. Acá está ya con la endoscopía, cortando la mucosa. En este caso no habíamos sacado el cornete. Ahí ya expuesta la silla turca, ahí ya resecando el tumor. Fíjense el aspecto, un aspecto medio amarillento, y ya prácticamente en la etapa final queda todavía un pedacito de tumor y un pedacito de tumor por acá, pero ya la barrera celular al final. Y acá vemos la resonancia magnética de control y la resonancia magnética de control. Yo personalmente no he encontrado la técnica que utilizo, sea con el microscopio, con el endoscopio, es exactamente lo mismo. Disector, cureta, aspiración, etc. Pero debo reconocer que la visión con el endoscopio es bastante mejor que con el microscopio. Este es un paciente que también operamos con la vía endoscópica, un chico de 33 años,
La mayoría se han operado hace poco, así que no tienen resonancia de control. Un prolactinoma resistente a la cabergolina, un microadenoma, fíjense el tallo desplazado hacia la izquierda, una barrera celular fuerte, el tumor que se encuentra por debajo, una silla turca semi vacía, si se quiere. En este caso, para trabajar más cómodo, hemos resecado el cornete medio, acá se ve el ostium, yo sé que eso es bastante discutido. Esta primera etapa la hacen entre Juan y Agustín, acá cortando la mucosa y armando lo que se conoce como rescue flap. Ahí está la línea media, que para mí es clave, el ostium de un lado, el ostium del otro lado. Yo cuando veo esto me siento cómodo, acá estamos abriendo. En este caso, como todos estos pacientes lo hemos operado en la época de la pandemia, al principio, como no sabíamos cuál era la situación en Tucumán, no utilizábamos el drill, así que comíamos con la Kerrison. Fíjense que es un poco más, no queda tan prolijo como cuando uno utiliza el drill. Ahora lo estamos utilizando. Acá ya la silla turca expuesta con la dura madre, ahí resecando el tumor, abierta el piso de la silla turca y la dura madre, y acá al final con una barrera celar que se ve muy bien y la resección, por lo menos macroscópicamente, completa de la lesión. Todavía no tenemos resonancia de control porque no pasaron los 3 meses. Y esta es una paciente que me ha operado la semana pasada en el hospital, de 54 años, con un macroadenoma no funcionante, con una barrera celular que se la ve fuerte, con una parte quística hacia arriba, con un déficit, sobre todo del lado derecho, del campo visual. Entonces acá resecando Juancito, resecando el cornete, acá con la punta colorada, tallando para hacer el rescue flap, que lo hizo de un lado y del otro lado, el tabique en el medio, ahí ya resecando el tumor, y ahí al final, y la verdad que esto me llama la atención, cómo se ve mucho mejor, digamos, no le encuentro una explicación más allá de que la visión del endoscopio es mejor que la del microscopio para ver desde ese punto de vista. Se ve la barrera celular totalmente herniada a nivel de la silla turca. Es decir, vemos una resección macroscópicamente completa. Acá vemos la tomografía, donde se ve una resección, al menos por tomografía, por lo que vimos en la cirugía, una resección completa, y la paciente que mejoró mucho la parte visual. Me gustaría terminar con esto porque es un tema muy interesante, ya que hemos hablado de técnica quirúrgica de los adenomas hipofisiarios. ¿Qué hacemos con los adenomas gigantes? Entonces muestro primero este caso, una mujer de 36 años con un déficit visual severo, con un macroadenoma no funcionante. Acá vemos con extensión celar y supracelar. Acá vemos extensión celar y supracelar que llega hasta el piso del tercer ventrículo. Acá lo vemos en el corte sagital, pero este es el problema. Cuando nosotros tenemos tumores que tienen muchos lóbulos, sabemos que es muy difícil hacer una resección completa, sea con el microscopio o sea con el endoscopio, una arteria acá por el medio. Sin embargo, nosotros como concepto, salvo que sea alguna situación muy especial, nosotros intentamos siempre primero ir por vía endonasal. Fíjense el campo visual prácticamente ciega del ojo izquierdo y con una hemianopsia, más que una hemianopsia, también con un déficit muy importante del lado derecho. Hicimos la cirugía por vía endonasal, se ve una resección bastante amplia, sabemos que es prácticamente muy difícil hacer una resección completa, y esta es la resonancia magnética de control. Fíjense que queda pequeños pedacitos de tumor acá, pequeños pedacitos de tumor acá, bastante bien descomprimida, pero queda un pedacito de tumor a este nivel. Porque son los bubones, cuando es una sola cosa, es mucho, como si fuese una campana, es más sencillo. ¿Qué hacemos? Así todos nosotros preferimos ir por vía endonasal en esta situación en primera vez, sobre todo si el tumor es blando y aspirable, y eventualmente controlarla, ver que haya mejorado la vía visual, que la mayoría mejoran y mucho, y eventualmente lo controlamos. Si se queda quieto, lo dejamos ahí, y si va creciendo, hacemos una segunda cirugía por vía endonasal. Otro ejemplo, una paciente de 27 años con un macroadenoma no funcionante, con un déficit visual severo.
acá se ve una gran masa supracelular. Fíjense cómo vemos prácticamente por arriba del plano, llega prácticamente hasta el cuerpo calloso, y esto sabemos que es un problema porque cuando nosotros vamos por vía endonasal tenemos esta dirección. Es muy difícil, tenemos que hacer, en muchos endoscopistas prefieren hacer una vía extendida. Nosotros preferimos hacer una vía clásica y abrir de acá hasta acá y ver qué es lo que podemos sacar. Si no podemos, si no fue muy efectiva la cirugía, después vamos por vía transcraniana. Por supuesto, y eso siempre lo remarca el doctor Guinto, que hay que escucharlo porque probablemente sea de los cirujanos de base de cráneo que más experiencia tenga en América Latina y en el mundo, y siempre uno tiene que pensar en el sangrado postoperatorio si uno no hace una resección completa. Y ahí nosotros utilizamos los hemostáticos, esos tipo espuma de afeitar, que son bastante efectivos. Tenía un déficit visual no tan marcado como la paciente previa. Ya vemos la tomografía postoperatoria con una resección interesante, pero fíjense que quedó mucho tumor por arriba. Por lo menos con el microscopio, lo que nosotros hacemos, esta parte es muy difícil resolverla. ¿Qué preferimos hacer nosotros? Entonces, esa parte, si no ha sido la resección tan amplia como quisimos, no hacemos un abordaje pterional, no hacemos un abordaje órbito-cigomático. Preferimos hacer una vía frontal bilateral e ir interhemisférico, separar el hemisferio para un lado y para el otro lado. Entonces acá vemos la foto intraoperatoria, el adenoma, nervio olfatorio de un lado, nervio olfatorio del otro lado. En general se los puede preservar muy bien. Esto es el plano efenoidal. Acá estamos con el aspirador ultrasónico. Acá ya hemos visto el nervio óptico del lado derecho y la carótida del lado derecho. Aquí está la carótida del lado izquierdo, el nervio óptico del lado izquierdo, medio deformado el óptico del lado izquierdo. Son cirugías largas que por ahí nos llevan 4 o 5 horas con el microscopio, y ahí la vista final, el tubérculo celular, el plano efenoidal, nervio olfatorio de un lado, nervio olfatorio del otro lado, nervio óptico de un lado, nervio óptico del otro lado, quiasma. Es decir, la vía interhemisférica, no subfrontal, sino separando hacia un lado y hacia el otro lado, y esa es la vista final de lo que sería el abordaje. Por supuesto, un poquito subfrontal también vamos, pero fundamentalmente vamos interhemisférico. Y ahí vemos la tomo pre y post, la tomo pre y post. Otro ejemplo, un paciente de 41 años con un prolactinoma resistente a la cabergolina. Sabemos que los prolactinomas en los varones son extremadamente agresivos, con un déficit visual severo, una extensión supracelular, fíjense que llega hasta la parte frontal y al cuerno frontal. Y esto son los tumores, son horribles estos tumores porque tienen muchos lóbulos, entonces eso dificulta para ir por vía endonasal porque se va cerrando y abriendo. Están involucradas arterias, como se pueden ver a ese nivel, en el corte sagital y parasagital, arterias que pasan por el medio. Entonces, de nuevo, nosotros preferimos ir, más que por una vía órbito-cigomática o pterional, preferimos ir por una vía, hacemos una plaqueta pequeña, no muy grande. Algunas veces con el tumor es más alto, la hacemos un poco más grande. Entonces, expuesto acá, abrimos la fisura interhemisférica como si fuese la fisura silviana. Ahí está ya expuesto el tumor, un lóbulo para un lado, para el otro lado. Acá con el vaciamiento intratumoral con el aspirador ultrasónico, y ahí allá al final de la cirugía, nervio óptico de un lado, el nervio óptico del otro lado que está bastante dañado, que ya estaba dañado preoperatorio, y una resección bastante aceptable. Así queda al final de la cirugía, es decir, más que subfrontal, vamos interhemisférico. La mayoría de las veces, algunas veces se sacrifica, pero la mayoría de las veces podemos preservar el nervio olfatorio de un lado y el nervio olfatorio del otro lado, y ahí vemos la resección después de la cirugía con la resección macroscópicamente bien marcada. Otro ejemplo, un varón de 73 años, ciego o prácticamente ciego, con un macroadenoma no funcionante, con una gran extensión supracelular que se mete en el tercer ventrículo, en los ventrículos laterales. Y fíjense algo muy importante, se cierra acá a nivel entre celular y supracelular.
Fíjense que hay un cierre, probablemente donde estaba el orificio del diafragma. Entonces, en estas situaciones, más que ir por la nariz, preferimos ir primero por vía interhemisférica. Si nosotros hacemos un abordaje interhemisférico y separamos el hemisferio de un lado del otro lado, ahí al centímetro y medio, 2 centímetros, nos encontramos con el tumor. Fíjense, prácticamente ciego. Fisura interhemisférica, acá separando, aparece rápidamente el tumor, el vaciamiento intratumoral, acá ya resecado ampliamente. Fíjense, acá está abierto parte del quiasma, estamos viendo el tercer ventrículo, los cuerpos mamilares, el cuerpo mamilar izquierdo, el cuerpo mamilar derecho, nervio óptico de un lado, nervio óptico del otro lado, es el plano efenoidal, es decir, una resección macroscópicamente de la parte supracelular completa. Y por dónde es que fuimos, la resonancia magnética y la resonancia magnética. Y por último, y con esto termino, porque ya vamos una hora y 10, un tumor también muy grande en un varón de 43 años, ciego, con ese gran tumor, con una gran extensión supracelular, sobre todo del lado derecho, con una parte quística. Acá lo vemos en el T2, la parte quística del lado derecho y en el corte sagital. Por supuesto que se puede intentar, hay gente que tiene mucha experiencia con endoscopía, hacen un abordaje extendido y lo intentan sacar por vía endoscópica. También se puede operar con un abordaje terional, se puede operar con un abordaje órbito-cigomático. Nosotros, de vuelta, preferimos hacer una vía interhemisférica. En este caso, como el tumor llega hasta acá, hacemos una craniotomía un poco más amplia. Fíjense la gran extensión del tumor, ciego el paciente, desafortunadamente. Acá hacemos un abordaje frontal bilateral un poco más hacia arriba porque el tumor va desde acá hasta acá. Ahora nosotros abrimos la fisura interhemisférica y al centímetro y medio ya aparece el tumor. Y ahí, una vez resecado ya el tumor, nervio olfatorio, en este caso no pudimos preservar el nervio olfatorio del lado izquierdo, el óptico del lado izquierdo, el nervio óptico del lado derecho que está escondido por debajo del olfatorio, la silla turca con la resección del tumor, acá los vasos del sistema basilar, la arteria basilar, la cerebrosa superior, la cerebral posterior, queda un gran hueco, y acá el complejo de la comunicante, es decir, por detrás, A1 del lado izquierdo, A1 del lado derecho, A2 izquierdo, A2 derecho, y el complejo comunicante, y esta es la vista final. Desafortunadamente acá se pudo preservar el olfatorio del lado derecho, pero por la gran extensión del tumor, nosotros no pudimos preservar lo del lado izquierdo, y ahí se ve la tomografía pre y post, la pre y post, la pre y post, la pre y post. Bueno, con esto termino. Quiero nuevamente darle las gracias a los residentes del Hospital 1 de Octubre y específicamente a mi amigo Roy por la oportunidad de poder hablar sobre este tema tan apasionante. Muchas gracias.